Excelente. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a los diálogos de la organización. Qué gusto ver que seguimos en tiempos de pandemia, aprendiendo y intercambiando ideas. Hoy estuve con Jorge, que ha participado con nosotros en un seminario que él dio de planeación estratégica. Y aquí vamos a hablar de planeación también, planeación 2021, pero con el sello que es buscar la forma de entenderlo y tomar lo mejor de las herramientas que estén disponibles. Me presento, mi nombre es Guillermo Granados, soy consultor especializado en la evolución de capacidades organizacionales. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional TC 279, que es el creador de la norma ISO 56000, la familia de normas. También soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, CTNN 10, que además de tener la Agenda Nacional de Normalización e Innovación, es el Comité Espejo de la 56000, donde participamos 48 países en pues, la difusión de la innovación en particular. He sido presidente del 2016 al 2018 del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, y mi área de estudio son las actividades de las organizaciones y el potencial que representan el tener las actividades bien organizadas, bien estructuradas, en lugar de tener una lista infinita de actividades sin estructura. Bueno, justamente la plática de hoy tenía muchas ganas de darla porque eh, hice mi doctorado en estrategia eh, por allá del año 2007, me doctoré. Y a la hora de estar haciendo mi investigación doctoral, resulta que en los libros no había una definición de estrategia. Hay definición de planeación estratégica, hay definición de decisión estratégica, pero no de planeación estratégica. Y bueno, vamos a llegar a un acercamiento al día de hoy con ello. ¿Qué hacemos en BPI? Tengo el gusto de coordinar y liderar el trabajo de Business Performance Institute. Somos una consultora que lo que hacemos es que innoves en todas las áreas de tu organización. A veces pensamos que la innovación simplemente es nuevos productos, generar nuevos productos o, por ejemplo, pues hacer palomitas de chocolate en vez de palomitas de mantequilla. Entonces, pues ya la siguiente innovación va a ser buscar para un cine hacer palomitas de diferentes sabores. No, la innovación es mucho más que eso. La innovación es la introducción de nuevas formas en la organización. ¿En dónde? En la organización, en toda la organización. Entonces, estas nuevas formas pueden ser o para reinventarla, o para sistematizar lo que ya hace, o para optimizar lo que hace, o para dar una virtualización, ¿sí? De hecho, aquí vemos un dejo de estrategia, ¿sí? Todos los proyectos de innovación en una organización deben de estar enfocados a una estrategia, una coherencia, ya sea reinvención, ya sea virtualización, ya sea optimización o sistematización. Nosotros pusimos estas cuatro, que en realidad son estrategias de innovación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, comprendemos cada una de las actividades de la organización mediante un acercamiento que comenzó en la tesis doctoral. Bueno, se fue validado en la tesis doctoral y lo hemos validado los últimos 13 años, el equipo de trabajo. Es un acercamiento como la gramática que nos permite relacionar lo que la organización hace, lo que no hace y lo que debería de hacer. Y aquí luego me preguntan, ¿cómo puedes ver lo que la organización no hace? Bueno, precisamente como la gramática. Si tú tienes, por ejemplo, en español, una idea se compone de un sujeto, un verbo y un objeto, y ves que le falta algo a la sentencia, por ejemplo, eh, le falta el objeto o le falta el sujeto,
corrió fuerte. Ah, bueno, pues en la gramática española, ¿quién corrió fuerte o qué corrió fuerte, ¿no? Y podemos detectar lo que las partes que faltan de la gramática. Lo que nosotros hacemos es, con una metodología similar, identificamos, las centralizamos en acciones de la organización. Y es importante, por la conversación de hoy. Vamos a clasificar todas y cada una de las acciones habidas y por haber de la organización, para detectar pues las que no hacen y las que debería de hacer para lograr su visión estratégica. Esto tiene beneficio de que sincronizamos todos los elementos que tienen que ver con actividades de la organización. Y aquí vemos de cuántas formas tenemos para entender una organización. Bueno, lo vamos a ver a lo largo del seminario de hoy. Las que están relacionadas a actividades es lo que conocemos como procesos, y entre los cuales podemos visualizar con esa óptica la estrategia y modelos de negocio, que es un proceso, la innovación y el desarrollo de la empresa, que es otro proceso, los recursos humanos, que es un proceso, los procesos mismos, que son procesos, así como el proceso de administración de los procesos, los indicadores, que son medidos por un proceso, y los sistemas informáticos y automatización, que son también procesos. ¿Por qué resultamos valiosos para una organización? Bien, el problema cuando hacemos un diagnóstico de cómo está mi sistema de actividades en la organización es que en ocasiones nos los hacen proveedores de soluciones. Y entonces, pues tenemos que estar seguros en que no se trata de un proceso de venta, sino se trata de un proceso de diagnóstico. Es posible que un vendedor de una solución, un ERP, un sistema informático automatizado, lo que busque sea pues vendernos un sistema informático para automatizar nuestros procesos, no lo que realmente necesita mi organización y en el momento en el que necesita la organización. Por eso es valiosa la opinión, el diagnóstico de un grupo de personas que no tengan un compromiso con una solución prefabricada distribuida. ¿Cómo se implanta la innovación? La innovación en todos los casos se va a implantar en forma de proyectos. Veíamos en la sesión pasada que un proyecto requiere de un plan de negocio para poder ser patrocinado. Bueno, en una planeación, para yo cambiar de un estado de la organización a otro, voy a hacerlo a través de una serie de proyectos. Estos proyectos requieren una congruencia y coherencia en su conjunto. Y eso nos va a dar una parte importante de la dirección estratégica. Cualquier duda que tengan, por favor, está el chat a las órdenes para poder interactuar. Pues vamos a adentrarnos en la planeación 2021. Haz una estrategia ganadora de la innovación o con la innovación. Veremos que cualquiera de las dos cosas, la estrategia ganadora es la que se ejecuta, es la que tiene una realización. ¿Por qué es eso? Miren, en esta época la mayoría de las organizaciones se enfoca a realizar sus planes en el mundo corporativo. Y hacen sus proyecciones, aquí lo pusimos con un plano, ¿no? Lo que se va a realizar en el año, ¿no? El ya me vi, ¿no? Y hacemos la planeación. ¿Por qué? Porque todos en la organización queremos tener claros los objetivos. En alguna ocasión un colega me decía, es que tenemos unos objetivos muy ambiciosos. Bueno, está bien, se comienza por algo, hay que tener resultados más ambiciosos que los objetivos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si no tenemos una sincronización entre los proyectos, vamos a tener muchos proyectos inconclusos, acciones que no se lograron realizar porque se atravesó una pandemia que no vimos venir,
hubo una devaluación que no consideramos porque se extendió el caso o tal vez porque se inundó el lugar donde íbamos a hacer una edificación importante, pero de pronto los planes no se realizan y a veces decimos, es que es un problema operativo. Los de operaciones no saben hacer porque mis grandes ideas tienen que ser realizadas. Entonces, allí vemos una desconexión. En su tiempo diremos, la planeación no significa tener grandes ideas. Grandes ideas todo el mundo tiene, hasta los taxistas tienen. Grandes ideas, viajar en el tiempo. Alguna vez me decías que tengo la idea de viajar en el tiempo. Qué bueno que la tengas. ¿Cómo la vas a hacer? Eso es lo importante. Tengo la idea, un proyecto ambicioso. Quiero que mi empresa valga 10x en 5 años. Qué bueno. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, vamos paso por paso, como dice Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Hablamos de planeación estratégica o de planeaciones estratégicas? Lo primero, ¿no? La planeación estratégica y el término estrategia fueron muy cachis, sobre todo, muy llamativos, sobre todo en la década de los 90. Y desde entonces, pues tienen un lugar, mi disciplina del doctorado es estrategia precisamente, y como una disciplina reconocida en Estados Unidos fue hasta 1990, mucho por Michael Porter. Si alguien conoce un poco de bibliografía, pues fue quien promoviera la formalización de la disciplina de estrategia. Pero lo que hemos escuchado relacionado a la misión y visión de una organización, primero, tenemos una confusión tremenda sobre qué es estrategia. A mí me sorprende ver talleres de planeación estratégica donde nos enseñan a hacer misión, visión y un análisis FODA. Y ya. Me ha tocado ver como evaluador de proyectos del CONACYT y como 20 años de evaluador de proyectos en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, que buscamos las mejores herramientas de análisis, pero no armamos cuál es el objeto de este análisis. Voy a hacer una pequeña pregunta, la voy a poner. ¿Qué herramientas considera usted más importantes para una buena planeación estratégica? Aquí pueden contestar varias alternativas. Vamos a dar un tiempecito para que contesten. Un mapa estratégico, no sé si sean familiares, este es un mapa estratégico, es una propuesta de Kaplan y Norton. Un análisis FODA de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, la inteligencia competitiva, la vigilancia tecnológica, el diagnóstico de capacidades. ¿Cuál es la más importante? Vamos a ver que nos contesten. Miren, ya estamos contestando. Muy bien. Voy a dejar un poquito acá que contesten. Mientras tanto, por otro lado, hablamos de planeación estratégica de recursos humanos, planeación estratégica de tecnologías de información, planeación estratégica de la innovación. Noticia, también hay planeación estratégica de la innovación. ¿Son tantas o es una sola planeación que no sabemos cómo integrar? Esa será la pregunta. Sabemos, pensamos que hay muchas planeaciones estratégicas. ¿Qué necesitaríamos? Miren, vamos a ver cómo quedamos en la votación. Pues acá nos dicen el mapa estratégico, análisis FODA, inteligencia competitiva. El mapa estratégico, posiblemente por ser lo último. Y vamos a ver alguna pequeña falla que hay en el mapa estratégico. Adelantito. Como lo usamos, es la forma como no se usa. No tiene nada de estratégico decir
quiero tener más clientes, quiero venderle más a mis clientes, quiero bajar mis costos o quiero utilizar mejor mis activos. Si usted hace así el mapa estratégico, tiene mucho potencial por desarrollar de él. El análisis FODA es bueno, es malo, es muy popular, es popularizado por Michael Porter en su libro Ventaja Competitiva al final de los 80s. Es tan flexible que se puede usar. Y créanme que he visto infinidad de análisis FODA y no lo concluyen. O sea, plantean sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. La mayoría confunde oportunidades con áreas de oportunidad, con proyectos, con la táctica. Entonces hacen cochinero ahí, que no es análisis FODA, pero no lo concluyen. ¿Para qué es el análisis FODA? Inteligencia competitiva. También me ha tocado ver, es curioso que las empresas participantes en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, sus grandes reportes de inteligencia competitiva. ¿Y luego? ¿Qué concluyes? No, pues nada más sabemos qué hacen los competidores. Ok, nosotros podríamos hablar de planeación estratégica de la innovación, planeación estratégica de recursos humanos, planeación estratégica de tecnologías de información, pero, y claro, se debe de hablar de eso. ¿Por qué? Porque dependiendo las organizaciones, sus partes, sus piezas clave tienen que tener una proyección a largo plazo, tienen que tener, si quieres, llamémosle planeación estratégica, pero siempre en el mismo barco, siempre en el mismo barco de la organización. ¿Qué necesitaríamos para integrar todas las perspectivas que pudiéramos hacer? Bueno, vamos a ver qué pasa si no está integrada mi organización. ¿Qué es lo que sucede? En vez de decirles lo que hay que hacer, mejor vamos a ver si acaso ustedes conocen alguna organización donde sucede algún pecadillo de la planeación estratégica. Este es un artículo que hice hace poco. Les voy a poner una nueva votación para irnos divirtiendo. Y con esta votación les voy a preguntar, ¿ha sido usted algún testigo de algún pecadillo de planeación estratégica? Obviamente, pues no les digo si ha pasado en su organización, o sea, si lo ha visto por ahí en alguna organización, nada más es un poco de morbo para ver cuál es el que nota que se ha dado más. Voy a dejar abierta la votación y vamos contestando conforme va esta sección de la presentación. ¿Les parece? Ustedes pueden contestar, tachar o destachar uno o varios de los pecados que han visto. Primer pecado, vean nada más. La lujuria. ¿Cuál es la lujuria? El deseo irracional. El deseo de querer hacer todo bien y no decir cómo. La lujuria se presenta cuando pensamos que la planeación estratégica es generar utilidades. Es exactamente como si llegara el gran general a decirnos, la estrategia para ganar nuestra estrategia es ganar la guerra. En ese momento lo despedimos. El ganar no es una estrategia. Eso es la finalidad del juego. Entonces, no podemos hablar de que la estrategia sea ganar, sea ser más competitivo. Siempre hay un cómo. Sobrarían ejemplos en el entorno de lujuria en la planeación estratégica, de decir que vamos a lograr grandes batallas, pero no sabemos cómo. No hacemos un despliegue de la planeación. Si usted ha visto algún caso, no se vale casos políticos, donde se habla de planeación sin decir cómo, bueno, ponga un tachecito en la lujuria. Segundo ejemplo, la gula. La gula es cuando nos queremos comer todo el mundo. Nos queremos hacer mejoras para todos lados. Yo le llamo mejoras a lo tarugo. Y acabamos con una planeación que tiene
20, 30 proyectos, 30 acciones. Este, muy bien. Aquí David Nochebuena ya nos pone, sí, no lo puedo repetir. Gracias, Víctor. La planeación debe ser aplicada e interactiva con la organización. Sí, efectivamente. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, la gula es tan malo como la lujuria. La gula es confundir estrategia con oportunidades de mejora. Me ha tocado ver organizaciones que han crecido, que tienen un crecimiento muy bueno y que hacen su planeación estratégica todavía, antes de la pandemia, pues yéndose de Acapulco a Cancún, y cada director de área presenta qué hizo bien, qué hizo mal, cuáles son sus áreas de mejora y qué va a hacer. Eso no es planeación estratégica. Eso es una lluvia de ideas de mejora y bueno, pues se queda la responsabilidad en cada quien va a manejar su barco hacia donde puede y bueno, si la organización ha crecido, no necesariamente es por esa planeación estratégica. Será porque el mercado es bueno, porque la gente está operando muy bueno y ha crecido pese a la planeación estratégica. Entonces, la gula es precisamente no considerar la sincronía entre los proyectos, querernos comer todas las oportunidades que hay sin considerar presupuesto, riesgo, una cartera de proyectos. Esa es la gula. No ha iniciado la votación, ponemos la votación ahí, vamos llenándola poco a poco como vayamos viendo. Perdón, me distraje acá, no puse la gula. Muy bien, el tercer pecado de la planeación estratégica, la pereza. ¿Cuál es la pereza? Bueno, es las propuestas de evolución, lo que les digo, se combina naturalmente con la gula, la pereza de pensar más. La planeación estratégica es el ejercicio de la libertad de escoger nuestro destino de una forma deliberada. No hacer lo primero que se nos ocurra. Ese, por cierto, es el principal problema del mapa estratégico como lo conocemos, lo que les decía. Buscamos, pues, ¿para qué pensar más? Si son 4 estrategias, según yo, tener más clientes, vender más a cada cliente, reducir costos o utilizar más los activos. Pues ya, ¿para qué piensan más? Esa es mi estrategia. No hay ninguna elección. Eso es simplemente buscar áreas de oportunidad, pero no hay un ejercicio deliberado. ¿Cómo sé cuando no hay un ejercicio deliberado? Cuando no tengo alternativas de cómo hacer las cosas. Cuando no tengo opción 1, opción 2, opción 3, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer si la opción 1 no me sale bien? Que bueno, acá es como nos decía David también. Además de hacer estrategias sin saber cómo hacerlas, pues obviamente si no sabemos cómo hacerlas, tampoco sabremos qué hacer si no nos sale. La cuarta, la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Querer que se haga la estrategia sin presupuesto. Si quedamos que la estrategia se realiza a través de proyectos, los proyectos demandan presupuesto. Y entonces yo, para la evolución de mi organización, entre esa evolución habrá proyectos de innovación, la introducción de formas nuevas que cambian la naturaleza de los actos. Platicábamos en un seminario anterior. Entonces, si no tengo presupuestos, va a ser buenas intenciones. ¿Para qué hago estrategia? Mejor ahórrate el hotel, ahorita ya no hay hotel, ahórrate el café y las galletitas o ahórrate la electricidad del Zoom. Pues, pasa lo mismo si no haces planeación. No hay diferencia. La ira. Bien, no confundir la ira con el aiga, que esas son malformaciones y son pecados capitales, pero del lenguaje.
La ira se refiere a echarle la culpa a los de operación. Si la estrategia no funciona, es un error operativo. No supieron aterrizar mis grandes ideas, porque yo soy estratega. Yo sé pensar que tenemos que lograr un crecimiento sostenido. ¿Estamos seguros? No hay estrategia si no hay operación. Sí, aquí es bajar un poco de ese coraje, de esa ira que nos da que las cosas no salgan. Las cosas no salen porque las planeamos antes de que sucedieran, simplemente por eso. ¿Sí? Durante el eh, camino cambian las cosas y no necesariamente es que el plan estuviera mal hecho, ni que haya sido un error de operación. Hay una institución educativa que alguna vez vi su planeación estratégica y querían tener un número determinado de alumnos. Vamos a suponer, no sé, voy a poner un número que no tiene nada que ver. 5,000 alumnos, una institución privada. Y a todo el mundo le parecía bien que tuviera 5,000 alumnos. Y aquel que osara decir que no era una buena idea tener 5,000 alumnos porque el mercado no lo daba, pues era un enemigo de los buenos deseos, del pensamiento estratégico de los grandes líderes. Al final del día, se instalaron muchas escuelas en las cercanías y esta institución acabó teniendo la mitad de lo planeado. Imagínense crecer, hacer salones, hacer estructura para tener un tamaño X y tienes tamaño X entre 2. ¿De quién fue la culpa? De los de operación, de los de captación que no pudieron traer a los alumnos suficientes. ¿Estuvo bien estudiado el número o fue nada más una feliz ocurrencia? Entonces, mucho ojo. Tenemos que plantear la planeación como un proceso de dirección, que esa es la siguiente parte de esta charla. No es planeación estratégica, es dirección estratégica. Entonces, la ira, si han ustedes visto la ira en alguna organización, póngale un tachecito ahí. Solamente veo pereza y avaricia. Muy bien. La soberbia. La soberbia, ¿cuál es? Creer que somos los únicos en el universo. Diseñar nuestra planeación en función de nuestro propio desempeño. Está bien, es un ejercicio de proyección, pero siempre es conveniente tener una referencia y no quiere decir gastarnos todo el presupuesto en hacer una investigación o si tienes una pequeña tienda, un pequeño comercio, dices, ¿de qué me sirve saber el tamaño del mercado si yo tengo una tienda y atiendo aquí a 3 cuadras? Bueno, no tienes que hacer una vigilancia de todo el mercado, pero tienes que ver la tienda de la esquina, cómo lo está haciendo, qué está haciendo, cuánto está vendiendo. La otra tienda igual. O te puedes poner de acuerdo entre varias tiendas para saber cómo es el desempeño de cada uno de ellos. Siempre es posible tener una comunidad de referencia. Entonces, la soberbia es creerme el único en el universo. Muy bien, ya vamos llenando más. La avaricia es la que gana. Fíjate qué interesante. Hacemos planeación sin asignar un presupuesto para los resultados de la planeación. Y la envidia. ¿Cuál es la envidia? Tú tienes, yo no tengo. La envidia es pues generar metas como mi vecino, sin tener un sustento de capacidades, sin tener un diagnóstico. Si es como el deportista que quiere hacer un maratón en el siguiente mes. Voy a hacer un maratón, voy a hacer el maratón de Nueva York. Ahorita pues no se puede, pero lo voy a hacer la primera semana de noviembre, que es cuando es el maratón de Nueva York. ¿Y qué capacidad tienes actualmente? Tienes que plantear metas retadoras, pero tienes que partir de un diagnóstico. Y saben,
Ese es también un principal problema de cuando hacemos una planeación estratégica de cajita, muy del tipo Balance Scorecard, en donde no partimos de un diagnóstico. Si a ustedes están haciendo una planeación estratégica y no parten de saber cómo están haciendo buenos deseos. Ojalá que tengan suerte y que les vaya bien en la planeación, pero no estamos seguros. Pues hay un riesgo de que te lastimes, de que sea o muy alta la meta o muy baja la meta. Estos son... Ajá. Ah, no puse la envidia. Me faltó un pecado. Sí. Bueno, vamos a ver los resultados. Perdón que me faltó un pecado. Contestaron solamente 7. Voy a dejarlo aquí. Ah, no. Bueno, vamos a dejarlo acá donde está porque ya la regué. Fíjense, lo más frecuente es la avaricia. Hacer planeación sin un presupuesto. Ajá, la ira. Y bueno, la pereza también, el pensar las cosas sin tener alternativas. Muy bien, pues les agradezco su compartir esta, eh, pues esta información de lo que tenemos. Aquí está el chat nuevamente abierto y vamos ahora hacia la parte, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo hago mi planeación? Bueno, eh, la estrategia exitosa es la que podemos realizar, la que llevamos a cabo. Lo que queremos es que se haga realidad la visión, la estrategia, la planeación de la organización. Entonces, la clave para hacer planeación estratégica es entender qué estamos haciendo. Si nosotros buscamos el libro de estrategia, nos vamos a encontrar, como ya vimos, el análisis FODA, el Balance Scorecard. ¿Cuál sirve y cuál no? Esa es la pregunta. Yo que tengo una empresa pequeña, ¿puedo hacer planeación estratégica? Yo que tengo una empresa grande, ¿tengo que usar las herramientas, las mejores prácticas? No, lo que tienes que hacer es entender de qué se trata. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que hacemos en BPI, ofrecer una perspectiva de comprensión. Esto lo quiero mencionar, es lo que me interesa que nos llevemos, porque no vamos a ver la herramienta por herramienta, qué es el Balance Scorecard, qué es el FODA. No, algunos lo conocen, otros lo pueden encontrar en otras partes. Ajá, pero lo importante es ver si en realidad es lo que necesito. Entonces, lo que queremos es ofrecer, y nuestro sello es ofrecer una perspectiva para entender y aglutinar las cosas que existen, las cosas que están en el mercado. El primer paso para entender, ¿hablamos de planeación estratégica o hablamos de dirección estratégica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Según el sapo, la pedrada. Muy bien, Jorge. No, Jorge, ahora sí que no. La dirección le decimos el norte de la organización en Guatemala. Ok, sí. Bien, lo principal es entender que es dirección. Dirección significa poder llevar deliberadamente a la organización a un lugar a donde no llegaría si las cosas siguen igual. Igual que si tenemos un barquito en el mar tiene corrientes, tiene inercia, va a llegar a algún lado. Cuando decimos deliberadamente es que por una intención, por una decisión propia, yo quiero modificar el rumbo del barquito para que llegue a donde yo quiero que llegue, no a donde iba a llegar. Por eso les digo que hay organizaciones exitosas pese a la planeación estratégica. Y ahora, una de las causas por las cuales los planes no son realizados es porque solamente formalizamos la generación
de ideas, la proyección de ideas, pero no su seguimiento ni su cierre. ¿Sí? Exactamente, la dirección es vista como proceso. Los tres, de hecho, los traigo como procesos por ser actividades repetitivas de las cuales hay aprendizaje. Tanto la dirección, que tiene no 3, no 4, sino 5 subprocesos. Algunos pueden decir 4, pero digamos, este es el centro de esta plática, de este diálogo. ¿Cuáles son los 5 procesos para lograr una estrategia exitosa? O más bien digamos, para lograr una estrategia exitosa tenemos que identificar estos 5 procesos. ¿Por qué 5? Bueno, hablamos de proyección de escenarios. Es cuando yo decido qué voy a hacer. El seguimiento de escenarios, la conclusión de escenarios. Pero hay 2 adicionales que tienen una diferente lógica temporal. La identidad organizacional y la arquitectura organizacional. Los primeros 3 corren cada año. Los siguientes 2 son semifijos o corren cada varios años. Nos dice Jorge, tenemos la idea o tendencia de tener la planificación a nivel staff, ¿no? Tiene que ser todo combinado. Primero planeas y luego diriges. No, la dirección incluye estos 5. La planeación estratégica es una parte de esta proyección de escenarios. Vamos a ver detalladamente cada uno. Si me quedo en preguntas, dudas, por favor, no dejen de escribirlo para saber de qué se trata. La primera parte es la proyección, el seguimiento y conclusión. Vimos en la lámina anterior que era de escenarios organizacionales. ¿Y qué es un escenario organizacional? Un escenario es una modelación deseablemente cuantitativa de la organización. Es la forma como entendemos las partes. Y aquí es lo que les decía al inicio. Una modelación, para que sea una buena modelación, debe de identificar en el centro una naturaleza sustantiva, lo que las cosas son y lo que se dice alrededor de ellas. ¿Qué es la organización? ¿Y qué se dice de lo que es? Bueno, ya estoy haciendo aquí un lenguaje muy filosófico. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Los escenarios que más conocemos son los escenarios financieros, los escenarios contables. Si nosotros observamos detalladamente un escenario de compromisos y derechos económicos, un escenario financiero, ¿no? Podemos observar que tiene todos los elementos de la organización, ¿no?, en términos de cuentas contables. Las cuentas contables contienen todo lo que pasa en la organización en sus diferentes áreas. Y cuando yo veo un escenario, por ejemplo, un estado de pérdidas y ganancias, lo puedo utilizar para proyectar algo, para hacer una planeación, para decir cómo va a ser en el futuro. Lo puedo utilizar para darle seguimiento a algo, a esa proyección, y lo puedo utilizar para ver qué fue en el pasado. Los estados financieros son un escenario financiero de la organización. Nosotros tenemos que tener un escenario de actividades de la organización. Es lo que les decía al inicio de la charla. Yo me dedico al estudio de actividades, sé hacer escenarios de actividades. Y son relevantes tanto como es el escenario financiero, son complementarios. Lo importante es que yo tenga una forma de entender lo que pasa en la organización y que sea consistente en lo que está ahí, que sea consistente en los resultados, los clientes, los indicadores, los componentes de la organización. Hemos visto en nuestros seminarios
una herramienta que hemos desarrollado, el equipo, que se llama Capacities Canvas, que es el enfoque de capacidades. Esta es nuestra forma de hacer un escenario de actividades. Puedes construir tu forma de hacer un escenario de actividades, puedes ver qué te sirve de esta forma. Esta forma, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, la organización tiene una interacción con el cliente. Y esta interacción me va a dar unos resultados, ingresos. Y estos ingresos yo los voy a repartir. Entonces, esta es la forma como entiendo la organización. Y le puedo poner cantidades. Por ejemplo, acá estoy diciendo que va a haber 300 clientes que me soliciten el servicio. Ahora, ¿ustedes usarían este escenario para una planeación, para un seguimiento o para una conclusión? ¿Para cuál de los tres usarían este escenario? Se vale que me digan para cuál de los tres usarían este escenario. Cric, 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 cric. Para la proyección, para el seguimiento o para la conclusión. Claro, para los tres. Claro, Jorge. O sea, así como lo tengo, puede ser lo que quiero que pase, lo que está pasando y lo que pasó. Entonces, moraleja, para que mi planeación funcione, yo tengo que tener mi proyección, mi seguimiento y mi conclusión en los mismos términos. Algunas empresas, sobre todo las que padecen de la gula, lanzan sus grandes proyectos y después en las juntas semanales o las juntas mensuales se hace un alborotadero que no sabemos qué proyecto seguir, cuál no seguir, porque no tenemos un término, no tenemos un marco, un cuadro de mando, una forma en la cual podamos entender lo que va a pasar y lo que está pasando. Entonces, lo primero es entender que necesitamos un escenario. No importa las herramientas que tengas, no importa que sea vigilancia tecnológica, que sea un technology roadmap, que pues es muy bonito y muy elegante, no importa que sea una inteligencia competitiva, pero lo tienes que llevar a un escenario o de proyección, o de seguimiento, o de cierre. Uh-huh. En el Canvas no se ve el tiempo como una variable. No, Jorge, precisamente porque son como tarjetas que van pasando en el tiempo, como un estado financiero. En un estado financiero no se ve el tiempo adentro. Sí tiene la anotación estado financiero pro forma o estado financiero del 1 al 31 de enero o estado financiero anual. El Canvas también es la misma naturaleza. Tú lo puedes poner de proyección, de escenarios parciales o de conclusión, pero el tiempo no va dentro, al igual que en un estado financiero. Porque precisamente lo que hacemos es tomar esas fotos diferentes para poder comunicar y comprender las partes de una organización, ¿sí? Validar relaciones entre sus elementos y darle solidez a los supuestos. ¿Qué significa solidez a los supuestos? ¿Qué te hace suponer que vas a tener 300 solicitudes de servicio? Pues me hace suponer que voy a hacer, por ejemplo, acá hay un error, 290 comunicaciones de oferta. Pues yo aquí diría, ¿estás seguro? Yo esperaría que tuvieras al menos 1000 comunicaciones de oferta para poder tener 300 solicitudes de servicio. Aquí de entrada le detecto algo extraño y después diría, ¿con cuántas personas vas a tener 1000? ¿Con cuántos, dónde están los vendedores? ¿Cómo vas a lograr estos 1000? Estas son las relaciones que hay. Y esto es lo que nos va a dar solidez. No se aparecen de repente. Aquí les sugiero también nuestro seminario de Reinventando el Negocio que pueden encontrar en el canal de YouTube. Para que funcionen los procesos de dirección, tenemos que proyectar, dar seguimiento y concluir en los mismos términos, en
el mismo. Exactamente. Sí, perfecto, Jorge. Gracias por eso en los 3 tiempos del proceso. Afirmativo. Y bueno, esta es una explotación de los 3 por grandes procesos de la planeación estratégica, de la dirección estratégica, perdón. La proyección. La proyección tiene 3: exploración de alternativas, selección de alternativas y despliegue de alternativas. La exploración de alternativas es cuando voy a evaluar diferentes posibilidades del futuro. Es cuando voy a armar más de un escenario que sea viable para que yo seleccione uno. Esta selección es en realidad lo que conocemos vulgarmente como la planeación estratégica, donde yo defino qué va a ser de la organización en el futuro. Pero también hay un proceso de despliegue de la alternativa seleccionada. Incluso pongo alternativas porque cuando tenemos un nivel de madurez en la planeación estratégica, seleccionamos más de una alternativa. Seleccionamos qué pasaría si el dólar sube más de 30 pesos el tipo de cambio. ¿Qué pasaría si se cierran las fronteras? ¿Qué pasaría si, ya no digamos que tantos pasarías, pero podemos tener varias alternativas? Entonces, mucho ojo. A veces pensamos que la planeación estratégica es toda la proyección, pero no. Si tú no llevaste tu proyección a un escenario de la organización, entonces no estás asegurando que haya una congruencia entre todos los puntos de la organización. No estás entendiendo a toda la organización en su conjunto. Entonces, la proyección no es planeación, es proyección. Tiene una planeación estratégica. Ahora, vamos a hacer un pequeño tercera y última votación. Vamos a hablar del Balance Scorecard. ¿En qué proceso de estos 9, solamente puse algunos, ubica Balance Scorecard? Le iba a poner que cuál usaba, pero iba a hacer mucho relajo concluir. Y por cuestiones de tiempo vamos a hablar de en qué proceso ubica Balance Scorecard. Mientras contestan, vamos a ver los siguientes procesos. El siguiente es el seguimiento. El seguimiento, si bien la proyección se realiza por lo regular una vez al año, el seguimiento regularmente se hace de forma mensual e incluso semanalmente. El seguimiento es dirigir la sincronía que hay entre el plan, el desempeño y la situación actual. Mucho ojo, no es regañar porque no salen las cosas, es buscar la sincronía entre el plan original, el desempeño que se está logrando y la situación que está sucediendo en el entorno. Para dar el seguimiento, yo tengo una compilación del estado actual. Tengo que juntar los datos, al igual que en la contabilidad. Esto es cuando hago los estados mensuales. Junto toda la información del desempeño de mis diversas áreas de la organización, hago mi tablero de indicadores, interpreto el escenario actual. Interpretar significa conecto puntos. ¿Qué quiere decir esto? Si no tengo una buena modelación, mi interpretación va a ser muy pobre. Imagínense, no sé, me tocó ver una organización de 500 personas con 250 indicadores clave de desempeño. Estos 250 KPIs que tenían todavía el optimismo de llamarle KPIs, los tenían en una hoja de Excel. Entonces, imagínense, mes con mes, 250 KPIs que no tienen ninguna relación entre sí. Una lista de 250 KPIs sin una estructura que junte los puntos detrás. Es como si mes con mes te hicieras una química sanguínea de 250 elementos. Pues sí, vas a ver lo obvio,
que a lo mejor que tienes el colesterol en 500 o cuestiones así muy obvias, pero en realidad el esfuerzo que estás haciendo en hacer ese seguimiento es desproporcionado, es demasiado. Nadie puede leer 250 indicadores en una lista lineal y sacar algo valioso de ellos. Eh, bueno, ese es el seguimiento. Y la conclusión es capitalizar aprendizajes. El cierre del año. ¿Qué sucedió con la trayectoria de escenarios? Por ejemplo, ¿qué sucedió? Así como tenemos la planeación de las actividades, hago la analogía con la planeación contable. Al año cerramos la contabilidad. ¿Qué sucedió? Ya que sucedió, damos el cierre, decimos, pues esto es lo que pasó, hacemos conciliaciones, hacemos movimientos y después hay una extinción de la trayectoria de escenarios. Los movimientos contables, cerramos lo que hay que cerrar, a las empresas de gobierno, las instituciones, hacen sus movimientos con la tesorería. Bueno, pues se cierra el año en definitiva. Estos procesos ocurren, el primero, proyección y conclusión, por lo regular una vez al año, y el seguimiento una vez al mes. Y vamos a ver qué nos dice. Vamos a finalizar la votación. Interpretación del estado actual. Pues no. Bueno, digo, podemos tener diferentes versiones del Balance Scorecard. Como me ha tocado ver, lo que se utiliza más popularmente es para hacer un planteamiento de alternativas sin selección, es decir, simplemente plasmar lo que se nos ocurre en la primera vez dentro del marco de Balance Scorecard y hacer una selección sin una planeación. Se debe de usar a lo largo del año si está bien implantado para la interpretación del escenario actual. En ese sentido, sí puede ser esta respuesta. Ajá. Como planeación estratégica, lo mal usamos como una selección, así nada más, como sustituyendo a todo, pastilla para todo mal, Balance Scorecard. No ese es el mejor uso. Insisto, pues hay planeaciones hay aplicaciones que pueden ser bien llevadas a cabo, no conocemos todo, pero es una herramienta muy buena, muy flexible, pero a veces hacemos abuso de ella. Estos son los tres procesos y para poder hacer una planeación estratégica, una dirección estratégica, tenemos que hacer estos tres procesos con el mismo relleno del sándwich, con el mismo lenguaje, con una interpretación de la organización, un escenario de la organización. ¿Vamos bien? Cualquier duda, por favor, no dejen de indicarme. Y esta es la pregunta que hicimos: ¿dónde ubica las herramientas más populares de planeación estratégica? Las herramientas, lo que me ha tocado ver y identificar en cursos, son siempre para el futuro, para ser optimista, siempre para decir las grandes ideas, pero no para bajarlas como deben de ser. El FODA también a veces ni lo concluimos porque el FODA así por sí mismo no sirve, sino lo aprovechamos y lo sintetizamos en el despliegue de una estrategia agresiva, una estrategia de guerrilla, una estrategia de adaptación, que es muy raro verlo en un análisis FODA como una conclusión de ello. Y las 5 fuerzas, el diamante de Porter, también nos permite, es una parte de vigilancia. El diamante de Porter debería de servir para una exploración de alternativas, así como el análisis FODA. Nuevamente, ¿qué pasaría si hacemos una estrategia agresiva? ¿Qué pasaría si hacemos una estrategia defensiva? El Balance Scorecard es una buena herramienta para expresar
es un poco pobre para generar ideas pues, y evaluarlas. Sí las podemos expresar y meterlas en un FODA o meterlas en alguna herramienta que nos permita valorar. Primero armar una idea, hacer una ruta estratégica y después valorar riesgos, beneficios y costos de cada ruta estratégica. Así por sí sola a veces abusamos de él. Bueno, hablábamos de que son 5 procesos y nos faltan 2. Estos son semifijos, ¿sí? Es el elemento semifijo que determina lo que es y lo que no es la organización. Si ustedes comienzan su planeación anual todos los años con la definición de misión, visión y valores, pues no saben quiénes son. La misión es para que la tengas y la sigas un rato. Se puede hacer una revisión. Por ejemplo, el Tecnológico Monterrey hace una revisión cada 5 años, lo hacía, pues con encuestas grandes y bombo y platillo. Pero se aferraba, se mantenía a su misión y a su visión y a sus valores estos 5 años. Uh-huh. Exacto, muy bien, Jorge, gracias por el comentario. Sí, sí, usado mecánicamente, sí, es que si van a escoger es una herramienta tan flexible que a veces se abusa de él. La identidad, los elementos que dan identidad, luego nos dicen, es que si no tienes misión, tu estrategia no es exitosa. Si tu organización puede ser exitosa pese a una estrategia deficiente, como les había comentado. Si una misión, una visión y unos valores, como un curso excelente que dio Jorge hoy por la mañana con el Innovation Hub de Puebla, que seguramente nos pasará el link para poderlo ver sobre su perspectiva de misión, visión y valores, nos tiene que identificar sobre qué somos y qué no somos. No se vale, y recordarán los que tengan algunas canas, recordarán que a veces en el movimiento de calidad empezó a haber misiones y visiones genéricas. Nuestra misión es satisfacer las necesidades de los clientes asegurándole el máximo valor a ellos, a nuestros accionistas, a la Virgen Santísima y a nuestro manager. ¿Qué es eso? Eso no me está diciendo qué es y qué no es. Esa es una misión genérica. Fácil. Si tú descuelgas la misión de tu pared y la pones en los tacos de enfrente y suenan, pues entonces no te sirve absolutamente de nada, porque no está haciendo ninguna cuestión. Muy bien, nos dice David Nochebuena, métricas y objetivos medibles, claro que sí, que son los escenarios. Eso lo dije un poquito con escenarios cuantitativos, pero me gusta mucho hacer este énfasis, que nos dice David Nochebuena. Ajá, las métricas y los objetivos. Los escenarios es una forma de expresar las métricas y objetivos. Eso van en los planes. Muy, muy bien. O cuando les da por implementar el ISO 9000 y van cambiando la misión y visión o generan uno para cada área de la empresa. Me ha tocado ver ya hace tiempo en una transnacional que cada persona tenía su misión. La secretaria. No sé, no tengo suficiente información para decir si en realidad eso ayudó. Pero sí, una transnacional de buen tamaño, pues haciendo misiones para todos lados. El siguiente punto, que es el que quiero que no pasen por alto, obviamente lo hacemos nosotros, pero no es la única forma en que lo pueden lograr. Ajá. Tenemos que comprender la organización. Le llamamos la arquitectura, y es diferente la arquitectura del escenario. La arquitectura es la base del escenario. Ajá. ¿Qué significa una arquitectura? Nuevamente, el ejemplo más claro es en un sistema financiero, ¿sí? En un sistema contable.
hay una arquitectura detrás que solamente nos ha llevado 300 años desarrollar, desde que se hizo la contabilidad. Ajá. ¿Cuáles son los elementos de la organización de acuerdo a la estructura, a la arquitectura contable? Son las cuentas contables. Las cuentas contables solamente hablan de derechos y obligaciones económicas. No hablan de otra cosa. En un sistema de actividades, los elementos son actividades, no otra cosa. Son actividades que hace la organización, en particular procesos. Pero una arquitectura no es un mapa de procesos, es una estructura en cómo se relacionan los procesos. Políticas y reglas que relacionan los elementos. Vamos a la analogía. ¿Qué políticas y reglas relacionan las cuentas contables? Bueno, unas cuentas contables pertenecen a una clasificación que se llama balance y otra clasificación que se llama resultados. Tienen diferente funcionamiento. Las cuentas de balance se mantienen mes con mes. Si yo tengo, por ejemplo, en bancos, que es una cuenta de balance, 1,000,000 de pesos al 31 de enero, pues yo espero tener 1,000,000 de pesos el 1 de febrero, porque es lo que tengo. Las cuentas de resultados es lo que hago. Ventas, gastos de venta, gastos financieros. Si yo he tenido ventas por 5 millones de pesos al 31 de enero, el 1 de febrero, pues tengo 0 ventas al mes de febrero. ¿Por qué? Porque pues las ventas se renuevan cada que hago yo un estado financiero. Entonces, hay políticas y reglas que relacionan los elementos, ¿sí? Activo es igual a pasivo más capital. Bueno, también en las actividades, en una arquitectura, tenemos que tener políticas y reglas que relacionan. En este caso, por ejemplo, decimos, esta actividad se relaciona, se descomponen estas tres actividades y tiene X, Y, Z comportamiento. Esta actividad denota una alternativa. ¿Cómo son las actividades? Con el mismo Canva nosotros podemos deducirlo. ¿Cómo se comporta el Customer Journey? ¿Cómo se comportan los recursos? Y se van a medir diferente. Necesitamos tener estas políticas y reglas. Y claro, políticas y reglas que rigen los escenarios. Es muy importante. Vamos nuevamente al estado contable. Cada mes tienes que hacer unos asientos de cierre. Bueno, cada que cierras, más claro, el año contable, tienes que hacer unos movimientos contables para que todo vuelva a seguir funcionando. La utilidad, le quitas los dividendos y lo que queda lo tienes que poner en capital y el capital, ya sea que lo pasas a caja, bancos, vas haciendo una serie de movimientos que hacen que todo gire. Esas son políticas y reglas, ¿sí? Igual, con las arquitecturas, tiene que haber políticas y reglas. Con un plano de una casa hay políticas y reglas. Eso es lo que hay que entender de las organizaciones. Eso es lo que tenemos que entender para poder hacer el sustento de una planeación, el sustento de un escenario. Esta es la utilidad de una arquitectura que no se ve, pero se siente cuando una organización tiene una buena foundation, una buena arquitectura que la soporta. Este es el rol de una arquitectura. Nos dice Víctor Escanón, la arquitectura empresarial es clave, ya que modela los procesos y relaciones entre las diferentes unidades de la empresa o negocios. Sí, así es. Gracias, Víctor, que estamos de acuerdo. Muy, muy bien. Y esa es la clave. Bueno, y ya, bajando un poquito, nos quedamos hasta acá. 7 pecados, cómo no hacerlos, cuáles son los 5 procesos para hacer una estrategia exitosa. Y al final de cuentas, ¿qué es la estrategia a todo esto? La estrategia es la innovación. La estrategia es la arquitectura. ¿Qué opinan que sea la estrategia? Bueno, la manera más fácil
es, como siempre ha sido, la estrategia viene de ahí. En el aspecto militar, ¿qué es la estrategia? La estrategia no son los batallones, la estrategia no son las armas, la estrategia no es el plan de ataque. La estrategia es aquella cosa que da coherencia e hilación a todas las acciones que perpetran una acción militar. Por ejemplo, esta es una imagen sacada del Wikipedia de los movimientos de Waterloo. Cómo se ataca y si se ataca y entonces el enemigo hace esto, pues entonces nosotros hacemos esto, si no, tomamos la acción B, si no, hacemos otra cosa. Pero la estrategia no es ninguno de esos movimientos. La estrategia es esa cuestión que da cohesión a todos los movimientos. De la misma forma, por ejemplo, si yo quiero hacer un maratón el año que entra, va a haber una estrategia en el entrenamiento que se ve en un plan de entrenamiento, pero que no es el plan de entrenamiento. Que esta estrategia va a distinguir entre un plan de entrenamiento hecho por un entrenador profesional a uno que bajé del internet. El gran problema está en que como al final vemos un plan de entrenamiento, pues suponemos que tiene estrategia. Si yo voy y bajo un plan de entrenamiento del internet, no hay un diagnóstico inicial de capacidades. Puede funcionar, claro, por mi tesón y porque no me lastimé, pero hay un riesgo en seguir un plan genérico. Lo mismo pasa con la estrategia. Lo mismo pasa cuando utilizas el Balance Scorecard de cajita, ¿sí? Es igual que ir al internet y sacar un plan para correr un maratón. Hay mucho riesgo. Depende, pues, qué tanto valores el riesgo de lo que estás haciendo. La estrategia, entonces, es lo que va a dar coherencia. La estrategia es lo que dice, soy un jugador dominante, voy a hacer una estrategia agresiva. Claro que puede cambiar año con año, y tiene que ver con el entorno, quiénes son los competidores, qué es lo que están haciendo. Ahora, ¿y la innovación? Bueno, como vimos en la lámina anterior, la estrategia no son las acciones, no son los movimientos, no son los ataques. Pero la estrategia evalúa lo que está pasando, lo interpreta y va dando acciones. Esa es la parte que va sucediendo en el proceso de seguimiento. Evalúas lo que planteaste. Bueno, en la planeación haces la visión completa de acuerdo a tus condiciones y capacidades actuales, a cómo está el terreno y a cómo están los competidores, y defines una forma de hacer las cosas. Esta forma de hacer las cosas puede ser que requiera un cambio sobre tu forma de hacer las cosas actuales. En ese caso estás planeando la introducción de formas nuevas que te van a permitir tener las capacidades que requieres. Que puede ser desde un sistema automatizado, una certificación que te permitan poder comunicar la oferta con más atractividad y que sea más alto el índice de solicitudes, o puede ser que quieras hacer un marketing electrónico y entonces esperes una mayor comunicación de oferta y que haya mayor solicitud de servicios. Bueno, estos proyectos van todos hilados, con una identidad, con una forma que puede ser sobrevivencia, las 4 que puse al inicio, puede ser una reinvención. ¿Sí? Ese marco con el que comenzamos a platicar es el que nos va a dar la guía para ver cuáles acciones son viables, cuáles no son viables. En todos los casos, ¿sí?, el planteamiento inicial, el seguimiento, va a demandar un cambio en la forma de hacer las cosas. Y eso
En muchas de las ocasiones va a requerir la introducción de formas nuevas. No se preocupen si son nuevas en el mundo mundial o si son nuevas para nosotros, como un marketing electrónico, como un marketing digital. Con que sean nuevas para nosotros es suficiente y yo tengo que ver el resultado. A eso llamamos innovación organizacional. Entonces, tenemos que darle ilación a esta innovación organizacional a través de nuestra estrategia, de nuestra definir qué voy a hacer este año. Voy a sobrevivir, voy a reinventarme, voy a optimizar mis operaciones o voy a sistematizar la innovación. Entonces, lo que queremos, lo que hacemos en BPI es precisamente conectar el qué con el cómo. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Identificando cuáles son esas diferentes alternativas, hilando nuestras diferentes componentes de la empresa. Cada uno de ellos tiene su propia arquitectura. La innovación tiene su arquitectura, que para esto nos basamos en la norma ISO 56000. El recurso humano tiene su propia arquitectura, sus organigramas. Los procesos tienen su propia arquitectura. Lo que proponemos es una arquitectura encima de todas estas arquitecturas para poder desplegar nuestra estrategia. Este es nuestro contacto, estos son los teléfonos y me gustaría mucho abrir el micrófono para concluir sobre estos 5, voy a dejar esta lámina, estos 5 pasos de la estrategia.